Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión dominical en la cual quiero seguir desarrollando el tema la llave que abre todas las puertas. Voy a invitarle que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Voy a estar leyendo a partir del verso 16. Mateo 6, 16. Dice así: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Oremos. Amado Padre, damos gracias por esta mañana preciosa donde nos podemos reunir como iglesia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar atentos, que nosotros seamos tierra fértil en donde la bendita palabra tuya venga, caiga en nosotros y dé fruto al 100%. Ayúdanos a entender y a aplicar la enseñanza del día de hoy. Espíritu Santo, tú eres nuestro invitado especial. Háblanos, enséñanos, guíanos y permite que esta palabra abra nuestros ojos espirituales y nos pueda ayudar a crecer y avanzar en todas las áreas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hoy voy a tratar del mismo tema, la llave que abre todas las puertas, que es la oración, pero quiero ver cómo esta llave, unida con el ayuno, produce unos resultados muy especiales en las vidas de las personas, de las familias y de toda la iglesia. Estas palabras que acabo de leer en Mateo capítulo 6 están justamente después de que el Señor enseñara lo que conocemos como el Padre Nuestro. Así de que justamente la Biblia une estos dos temas considerando la importancia de ellos y también cómo actúan de manera unida. Fíjese bien lo que el Señor Jesucristo dijo: cuando ayunes. En dos oportunidades, en los versos que leí al principio, dice el Señor Jesús cuando ayunes. No dice si ayunas, sino que cuando Él enseña acerca de este tema, parte de la base de que la iglesia es una iglesia que ayuna. Sin embargo, el ayuno que no es hecho acompañado de oración, la llave que abre todas las puertas, es prácticamente pasar hambre. Así que es muy importante que no solamente nosotros dispongamos tiempo de ayuno, sino también que podamos acompañarlo con varios momentos de oración y de intercesión. El ayuno se define como una disciplina espiritual para buscar a Dios, descubrir y hacer su voluntad. A veces el ayuno puede ser total o parcial. Incluso algunas personas lo que hacen es ofrecer un ayuno limitándose para dejar de hacer algunas tareas o actividades. Por ejemplo, ayunan, digamos, de redes sociales, ayunan de su teléfono o del televisor o del computador, aunque por supuesto en este tiempo estamos desarrollando muchas actividades con el computador, pero por supuesto que el ayuno se refiere a dejar de participar en actividades que son inoficiosas, que hacen perder el tiempo y que no traen ningún provecho. Cuando nosotros empezamos a hablar del tema del ayuno, de la oración, quiero decirle que es un arma poderosa, pero también que es un arma que la iglesia está usando muy poco. Justamente estaba viendo algunos videos de varios predicadores en el internet, bueno, buscando información y también buscando algunos otros tópicos sobre los cuales poder desarrollar la charla. Y veo que en muchas de las predicaciones, por ejemplo en el caso del doctor Stanley, veo que están viéndolo
sus predicaciones, sus enseñanzas, entre 250 y 350,000 visualizaciones. Entonces, todas ellas, y uno entra a ver sus charlas. Sin embargo, encontré una charla la semana pasada que habla, el título es La oración y el ayuno. Y esa charla tiene 20,000 visualizaciones. Parece que el solo título crea una reacción adversa en el corazón de la iglesia e impide que uno diga, uy, este es el tema que yo estoy buscando. Pero quiero decirle algo. Esta es una herramienta poderosa que la iglesia ha usado, la iglesia de todos los tiempos, el pueblo de Dios, no solamente la iglesia, sino el pueblo judío, ha usado por todos los tiempos y que ha sido sumamente útil, que produce unos resultados poderosos, pero que a veces, por supuesto, por su alto costo, la iglesia evita usar. Debemos aprender el poder, el valor de esta herramienta. El ayuno es dejar de consumir alimentos. El ayuno fortalece el espíritu. Una de las principales cosas que hace el ayuno es que nos lleva a un genuino arrepentimiento que doblega las pasiones de la carne, que doblega la naturaleza carnal y que nos lleva a oír de manera más cercana la voz de Dios. Trae unos grandes beneficios, unas respuestas que de otra forma no podríamos lograr y que nosotros creo deberíamos empezar a usar de manera disciplinada, de manera continua. Quiero decirle que los beneficios son múltiples en muchas áreas y que no solamente como iglesia se debe programar esta actividad de la oración unida al ayuno, sino que yo diría que como familias y como personas nosotros deberíamos tener programado en nuestros horarios esos tiempos que traen respuestas a nuestras vidas. Quisiera ver algunos ejemplos bíblicos. Quiero que veamos juntos unos ejemplos bíblicos del resultado que produce en la vida de las personas, familias o naciones cuando una persona o más se han determinado a usar esta llave poderosa que abre todas las puertas, pero la han unido a tiempos de ayuno. La primera la encontramos en Mateo 17:21. Dice así, son palabras de Jesús también. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Jesús ha pasado un día en el monte de la transfiguración. Así empieza Mateo 17. Ha estado allí con Pedro, Jacobo y Juan y se ha transfigurado. Ha aparecido Moisés y Elías que conversan con él, luego ha desaparecido, etc. Y al final de ese día, o a la mañana del día siguiente, él ha descendido, los cuatro han descendido de ese monte, y cuando descienden del monte viene una multitud, y le comentan al Señor, Señor, hay un joven que está enfermo. Nosotros le dijimos a los otros discípulos, seguramente los otros 9 que habían quedado, y ellos no han podido hacer nada. Jesús inmediatamente se acerca y conoce del caso. Es un joven que al parecer ha estado sufriendo una enfermedad y dice que este relato aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y creo que Marcos es el que menciona que era mudo y era sordo. El joven también que sufría de convulsiones y echaba espumarajo por la boca, se rebelaba, y que ese espíritu trataba de quitarle la vida. Entonces el Señor Jesucristo se enoja un poco y declara que les había hecho falta la fe. Bueno, Él coloca las manos, da la orden, el espíritu desaparece, el joven vuelve a la normalidad y el Señor Jesucristo termina diciéndole a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjese bien, el mismo Señor Jesucristo nos está dando una palabra directa diciéndonos que hay cosas que la iglesia no podrá ver realizadas en sus vidas a menos que unan su oración a tiempos de ayuno. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo con este género? Hay dos cosas de las cuales podríamos sacar del relato. La primera
es que el Señor Jesucristo reprende a sus discípulos por su falta de fe. Y también en el relato de Marcos, el Señor le dice al padre de este joven, si crees, al que cree todo le es posible. En dos ocasiones a dos grupos de personas les habla acerca de la fe. ¿Qué podemos deducir de ello? Por supuesto que al decir el Señor, este género no sale sino con oración y ayuno, se refiere en primer término a la liberación espiritual que este joven ha estado viviendo en su vida, a la liberación de esa opresión espiritual, de un ente espiritual que estaba en la vida de esta persona y que no puede ser sacada si no se recurre a la oración y al ayuno. Pero quiero decirle algo, los demonios a veces pasan por la vida de una persona de manera recurrente, porque hay una puerta abierta personal y familiar. No voy a profundizar sobre el tema. Eso se llama demonización. O a veces, cuando ese demonio entra en esa vida y permanece en esa vida, decimos que esa persona está endemoniada. Pero en cualquiera de los dos casos, y sea cual fuere el caso de este joven, la oración, el Señor declara que la oración unida al ayuno es la que va a poder traer liberación. Ese es el primer resultado cuando nosotros como iglesia, como personas, como familias, empezamos a unir estas dos armas poderosas. También cuando el Señor Jesús hace esta declaración, este género no sale sino con oración y ayuno, puede referirse a la falta de fe, o sea, a la incredulidad, a las dudas que a veces asaltan las vidas de las personas creyentes para hacerlos dudar de las promesas, de las palabras o de todo lo que Dios ha expresado a lo largo y ancho de las Escrituras. Entonces, eso se rompe, se aclara la mente, hay luz, hay dirección y sabiduría cuando nosotros entramos a usar esta arma. La segunda cosa de la cual quiero hablar, el segundo ejemplo en el cual la Biblia me habla de un grupo de personas que usaron esta llave poderosa de la oración unida al ayuno, está en el libro de Jonás, capítulo 3, desde el versículo 6 en adelante. Dice así: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted, si ha leído un poco acerca del libro de Jonás, recordará que el profeta Jonás es enviado a predicar contra la ciudad de Nínive, a darle una palabra de destrucción, a decirle, a comunicarle a Nínive que había un decreto de destrucción contra la ciudad. Entonces, este ayuno lo que hace, de lo que voy a hablar, es cómo cancelan ese decreto que venía de parte de Dios. Bueno, Jonás evitó la tarea, primero se voló para Tarsis. Usted ya sabe cómo es el desenlace, lo tiran al mar, viene el gran pez. En el capítulo 2 vemos cómo Jonás está orando y Dios lo perdona y nuevamente va a Nínive con el mismo mensaje. Si de aquí a 3 días Dios va a destruir a Nínive. Entonces, inmediatamente un pueblo, escúcheme bien, un pueblo que no es creyente en Dios, un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios, un pueblo que trajo por mucho tiempo opresión al pueblo de Dios, inmediatamente el rey, que tal vez no creía en el Dios de los cielos, declara ayuno. Pero fíjense bien la clase de ayuno que él declara. Él dice: hombres y animales, no coman ni beban por espacio de 3 días. Es un ayuno que en la Biblia se llama un ayuno severo, en el cual iba a participar una gran cantidad de personas, inclusive las autoridades de esa sociedad. Pero también el segundo elemento del cual estoy hablando
el rey les dice, clamen fuertemente. Entonces allí están los dos elementos, allí están las dos cosas. Y vea lo que dice el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tomé este ejemplo porque es un ejemplo memorable en las Escrituras acerca de lo que es la conversión de un pueblo, el arrepentimiento, porque no hay otro lugar en las Escrituras en donde un pueblo reaccione de una manera tan inmediata y obtenga una respuesta absoluta, transformadora de parte de Dios. ¿Por qué? Por supuesto por el arrepentimiento, por supuesto por un cambio de actitud, pero ellos usaron las herramientas correctas. Ellos tenían un decreto en contra de la ciudad. Dios había determinado destruirlos. Pero a causa de su oración y de su ayuno, de esa determinación de todo el pueblo, de su arrepentimiento, Dios canceló el decreto. Aquí lo acabo de leer. Dios dice, se arrepintió. Le asigna a Dios una emoción o una reacción que solamente le corresponde al hombre. Pero Dios dijo, no los voy a destruir, se han arrepentido, oraron, ayunaron. Miren esto, el pueblo entero, desde el rey en adelante, están en ayuno y en clamor. Qué importante es que tú entiendas. A veces hay un decreto de parte de Dios de destrucción sobre una ciudad, sobre una nación, sobre una familia. Eso no viene por la voluntad de Dios, sino porque esa nación, ese pueblo, esa familia han persistido en contra de las determinaciones de Dios, han endurecido su corazón, no han escuchado la palabra y siguen en su mal camino. Esto no sucede de la noche a la mañana. Entonces Dios toma una determinación, como en el caso de Sodoma y Gomorra, y decide destruir esa ciudad, como en el caso de Génesis capítulo 11, cuando habla del diluvio. Dios toma una determinación, pero esta es la primera vez que dice que a pesar de esa determinación, el pueblo reaccionó correctamente y Dios no lo hizo. Tú puedes cambiar el destino de tu familia, de tu ciudad, de una nación, cuando entiendes el poder de la oración unida con el ayuno. A veces el pueblo de Dios es un poco remiso en poder desarrollar estas actividades. No nos gusta. El ayuno no es atractivo. El ayuno no produce ese gran deseo en el corazón de alabanza y adoración que producen otras actividades. Pero esta arma debe ser entendida y debe ser usada por el pueblo de Dios. Escúcheme bien. Lo tercero está en Daniel capítulo 9, versículo 2. Me gustó mucho, como siempre, el libro de Daniel. Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza. Escúcheme bien, es Daniel, que este es tremendo ejemplo de oración y de ayuno. Pero entonces resulta, ¿a qué me quiero referir? Daniel llevaba, yo creo que un poco más de 60 años en Babilonia y era un hombre de Dios y está leyendo las Escrituras. Seguramente está leyendo las profecías de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Profecías que primero hablaron de destrucción, pero que después Dios determinó que 70 años estaría cautiva la nación y después regresarían a su pueblo. Entonces Daniel descubre eso. En este momento de la historia de Daniel saltan esas palabras y él dice, y empieza a hacer las cuentas y dice, ha llegado el tiempo de que la promesa de Dios se cumpla en nosotros que somos el pueblo de Dios. Pero Daniel no se cruzó de brazos y dijo, gracias a Dios, llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. Gracias, no se sentó con los ojos cerrados a esperar que llegara la bendición, sino que Daniel hizo algo. Aquí lo acabo de leer, dice, volví mi rostro, el verso número 3, a Dios el Señor buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Otra vez los dos elementos, oración
la llave que abre todas las puertas y el ayuno. Inmediatamente Daniel, ¿qué es lo que me dice a mí este pasaje? Que esa promesa que Dios había hecho necesitaba de un grupo de personas, de un hombre que clamara en ayuno y en oración para que Dios trajera el cumplimiento de esa promesa. Tal vez tú tienes muchas promesas en tu vida y muchas de esas promesas no se están cumpliendo. O está pasando el tiempo y usted dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa el tiempo, ha pasado un mes, han pasado 2 meses, 1 año, 2 años. Bueno, amén. El cumplimiento puede ser, puede demorar un tiempo. Hay promesas que se tardan varios años. Pero también es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad espiritual y nosotros digamos, no, yo no puedo estar inmóvil ante las promesas de Dios, sino que el ayuno como que sacude a Dios, Señor, acuérdate de tus promesas. Pero fíjense lo que hizo Daniel, ayuno y oración. No solamente oró, sino que él le aumentó a su oración ese ayuno que hizo que Dios moviera su mano. Inmediatamente el mismo Dios utilizó a los reyes Darío y Ciro para sacar decretos que harían que los judíos empezaran a volver a su tierra. En los tiempos de los primeros que volvieron fue Zorobabel, esa fue la primera misión, después fue después fue Ageo y después para la reconstrucción del templo y después fue Nehemías para la construcción de la muralla de Jerusalén. Pero todo empieza, todo este proceso, por supuesto que empezó en la voluntad de Dios de desatar una promesa y trazar un tiempo, pero también influyó que un hombre encontró que esa promesa no se estaba cumpliendo, pero que ya era el tiempo y se dedicó a ayunar. Tú tienes promesas. Hay promesas sobre tu vida y sobre tu familia, pero esas promesas deben ser activadas en el mundo espiritual a través de tu oración unida al ayuno. Si esto es lo que está pasando, si ves que la promesa no se cumple, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de pedirle al Señor, es el tiempo de mover la mano de Dios, decirle, Señor, aquí estoy, dame tu respuesta. El cuarto ejemplo, yo lo veo en el libro de Esther. Esther, capítulo 4, verso 15. Por favor, tome nota. Debí decírselo al principio, pero usted ya lo sabía. Esther 4:15 dice, y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí esta porción bíblica, bueno, es el tiempo del rey Artajerjes. Están en el tiempo que mencioné ahora de Daniel, unos años antes de la porción bíblica que acabo de leer. Y Dios ha permitido que no solamente Daniel esté cerca del rey, sino que ha colocado una mujer que sea la reina del imperio. Y allí está Esther. Pero también se levanta un enemigo, un hombre que odia al pueblo de Dios, en este caso al pueblo judío, pero que espiritualmente representa a la iglesia, un enemigo de la iglesia y que quiere destruirlo y ha hecho firmar un decreto en contra del pueblo de Dios para que sea destruido. Lo ha acusado, lo ha condenado de diversas maneras. Yo no sé, yo creo que usted ha vivido eso, que por ejemplo en su trabajo usted se ganó un enemigo. Tal vez no fue por su propia voluntad ni usted hizo nada para ello, pero hay una persona que se volvió su enemigo. Hay una persona en ese trabajo y quiere hacerlo sacar. Un compañero en la clase, en la universidad que lo odia a usted y quiere que lo echen, habla mal de usted. En el barrio, en los ámbitos en los que nos movemos, aún puede suceder dentro de la iglesia que se levanta una persona que trae discordia, división y nosotros no queremos enfrentar eso con las armas humanas que antes los enfrentábamos, los desafiábamos, los amenazábamos, sino que ahora, conforme a la palabra y este ejemplo que nos da Esther, nosotros recurrimos a las armas espirituales.
A veces uno le dice a la gente, bueno, ¿y tú has orado sobre este tema? ¿Le has clamado al Señor? Bueno, sí, más o menos. ¿Y has ayunado? ¿Has hecho un ayuno? Ah, eso sí, no, pastor, porque es que yo tengo una recomendación médica, yo no puedo ayunar, el médico me dijo, estoy en un tratamiento, pero fíjese lo que dice aquí, Esther dijo, y si perezco, que perezca, y si muero, que muera. Hay veces que es tan grave la situación que uno dice, bueno, me voy a lanzar y pase lo que pase, porque yo necesito que Dios me libere de estos enemigos que me han estado fastidiando. No es que deseamos el mal ni la muerte de ellos, no oramos así, por supuesto, sino solo le decimos, Dios, hágase tu voluntad, hazme justicia de mi adversario, quítame este enemigo de encima, yo no le he hecho nada, porque esta oración se hace francamente cuando esos enemigos se los ha ganado uno por ser del pueblo de Dios. Son enemigos de nosotros porque ellos sienten una diferencia espiritual y por eso nos enfrentan, nos confrontan, aún en la misma familia. Y no oramos porque Dios los destruya, los acabe, los arrase. Oramos, Señor, libérame. Señor, dame la victoria. Señor, quítame de encima este enemigo. Ya lo que Dios quiere hacer es una determinación de Él. Entonces, determínese. No permita que nada le impida. Yo no estoy diciendo que usted haga cosas en contra de su vida o de su salud, pero a veces la necesidad es tan grande que nada nos puede detener. Debemos tener esa determinación, esa fuerza de unir nuestra oración disciplinada a unos tiempos de ayuno. Puede ser un ayuno de un día, que usted semanalmente tenga esa disciplina. Estoy hablando de ayunos de 3 días o más. Hace un par de años que vi que mi hija mayor estaba con el deseo de establecer como iniciar una amistad especial con un joven y hablaron conmigo. La primera cosa que Dios puso en mi corazón fue esa, ayunar, porque yo no sabía qué quería hacer Dios. En realidad ella no ha tenido sino un solo novio, que es el que tiene ahora, y que confiando en el Señor que va a ser su esposo. Ese es el deseo y creo que es la orientación de la iglesia. Pero había un cierto gusto y se inició un proceso. Pero en el tiempo en que se fue desarrollando ese proceso empezamos a encontrar cosas que parecía que estaban fuera de lugar en este joven y entonces Dios nos guió juntamente con mi esposa al ayuno. Y recuerdo que ayunamos junto con ella, hicimos un ayuno de 3 días y quiero decirle, no hubo respuesta. Seguimos allí, entonces ya dijimos, bueno, vamos a entrar en un ayuno parcial de 10 días. Entramos en ese ayuno parcial, al terminar ese ayuno oramos, pero vimos que aún no sucedía nada, no había esa luz, esa claridad. Entonces yo determiné entrar en un ayuno parcial de 21 días. Y lo hicimos, terminamos ese ayuno y quiero decirle, mi querido hermano, que no veíamos la luz, la claridad. Este no era un enemigo, este no era un adversario que quisiera destruirnos, pero no era como esa persona correcta que Dios había determinado para la vida de nuestra hija. Pues hermano, después de terminar ese ayuno de 21 días, descansamos unos días y decidimos entrar en uno de 40. Quiero decirle que al final de ese ayuno Dios aclaró todas las cosas, puso las cosas en orden, puso las cosas en su lugar. No quiero decir que sea una persona mala, pero no era la persona indicada. Dios lo apartó del camino y ahora puso a la persona correcta. Tú necesitas orar. En esta área de los sentimientos, cuán importante es que sea usted joven o no tan joven, aunque todos somos jóvenes, pero que usted dependa de la dirección de Dios. Que usted diga, no, es que no me voy a mover hasta que Dios no me dé una palabra. Y a veces Dios no trae una palabra hasta que no entramos, no unimos. La llave que abre todas las puertas de la oración, no la unimos al ayuno. El último ejemplo que quiero colocar está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2. Dice esto, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, fíjese bien de lo que estoy hablando, ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Pues bien, el libro de los Hechos, la semana pasada justamente hablé del capítulo 12, cuando Jacobo fue asesinado y después Pedro es liberado. Hablé de la llave que abre todas las puertas, cómo la oración unida de la iglesia trajo la liberación de Pedro. Y empieza el capítulo 13 mostrándonos una iglesia que está creciendo y que empieza a sentir el deseo de enviar misioneros. Pero ellos no sabían si ese deseo, ese sentir que había en sus vidas o ese pensamiento provenía de Dios o no. Ellos empiezan a buscar dirección de parte de Dios. Y escúcheme, dice ellos que había en la iglesia, el verso 1 que no lo leí, dice que había en la iglesia profetas y maestros. O sea, eran personas conocedoras de la Biblia, estaban allí los apóstoles. Pero sin embargo, a pesar del lugar que ocuparan dentro de la iglesia o la sociedad, ellos recurren a la herramienta poderosa de unir su oración con el ayuno, para saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros necesitamos dirección, respuesta, sabiduría, tendremos que recurrir a esto mismo. Entonces, ellos empiezan a orar unidos y dice que viene una respuesta del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que los he llamado. Escúcheme, esto es tan importante que a partir de este versículo se inicia el ministerio de este hombre, de Bernabé y de Saulo, sobre todo de Pablo, que sería el ministerio misionero más grande de todos los tiempos. El escritor de más de la mitad de la Biblia está siendo enviado aquí por el Espíritu Santo y empezará su primero de 3 viajes misioneros, en las cuales fundará una serie de iglesias, establecerá los principios bíblicos, escribirá todas las epístolas, 11, 12 epístolas, no recuerdo exactamente, que son la base de la doctrina de la iglesia de hoy. Entonces, hermano, es muy importante, era muy importante lo que estaba sucediendo, pero fíjese bien, la oración unida al ayuno. Cuando tú necesitas dirección, tú necesitas echar mano de este ayuno unido con la oración. Por supuesto que en este tema se refiere a decisiones ministeriales. Tal vez hay algunas personas, tú que me estás escuchando, a veces te has preguntado, bueno, ¿será que Dios tiene algo para mí? Cuando tú quieres conocer el propósito de Dios para tu vida, cuando tú quieres saber qué es lo que Dios ha pensado sobre ti, deberías recurrir a tiempos de ayuno. Yo quiero decirle algo. Estando en la iglesia de Bogotá, estoy hablando de hace 25 años, entramos en un ayuno en la iglesia de 3 días, no recuerdo cuál era la causa, generalmente lo hacíamos los fines de semana que terminaban el lunes festivo, y entramos en ese ayuno, y en ese ayuno Dios me dio una palabra que está en el libro de Esdras, y yo terminé el ayuno, vi la palabra, no era que estaba abriendo y cerrando, sino allí donde iba en la lectura, no la entendí, y fui a hablar con mi pastor, Carlos, y le dije: pastor, esta palabra Dios me dio después del ayuno, él cogió la Biblia, la leyó y me dijo: Dios te ha llamado al ministerio. ¿Se da usted cuenta? Desde ahí en adelante yo ya sabía para dónde iba, qué era lo que tenía que hacer. No había soñado, me gustaba predicar, siempre me ha gustado enseñar la palabra, pero no había dicho voy a ser un pastor o voy a ser un misionero. Pero a partir de allí Dios le da una dirección a mi vida. Cuando tú necesitas una dirección en el área de los negocios, en el área de trasladarte de una ciudad a otra, en el área de cambiar, de tomar una decisión en el área de los sentimientos, de inversiones, tú debes recurrir al ayuno. Muchas personas, no muchas, pero algunas personas vienen y me dicen: no, pastor, no voy a seguir en la iglesia. Ok, no vas a seguir en la iglesia, dime qué palabra te dio Dios para retirarte. No, pues es que yo no he pedido una palabra. Están tomando decisiones por sus emociones. Y usted sabe que nuestras emociones nos traicionan. Entonces es importante que nosotros aprendamos a depender de Dios, pero esa dependencia es una oración ferviente unida a un ayuno que nosotros declaramos: Señor, háblame, abre mi corazón, abre mi mente, que yo pueda escuchar tu voz y que pueda también tener el deseo de hacer tu voluntad. La iglesia lo hizo para el área del ministerio
pero por supuesto se aplica para todas las áreas de nuestras vidas. Busca dirección de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra y porque hoy, a través de estos ejemplos de la Biblia, tú nos ayudas a entender los beneficios que trae el poder unir la oración, que es la llave que abre todas las puertas, al ayuno. Cómo esta mezcla poderosa de estas dos herramientas genera una serie de consecuencias en nuestras vidas, en nuestras familias. Cómo esta llave, Señor, puede traer liberación a nuestras vidas de opresión de las tinieblas en nuestras vidas, en una casa, en un trabajo, en algún área de nuestras vidas. Cómo al utilizar esta llave poderosa nosotros podemos cancelar decretos contra ciudades, contra naciones, para poder volver la maldición en bendición. La oración eficaz del justo puede mucho. Cómo, Señor, nosotros podemos ver hoy que las promesas que tú nos has hecho pueden estar siendo detenidas a causa de la falta de vida espiritual del pueblo de Dios. Pero cómo la oración unida al ayuno, disciplinado y juicioso, trae ese cumplimiento y desata el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Señor, a veces se levantan enemigos de la fe, enemigos de Cristo, y que nos toman a nosotros como objeto de su animadversión, como objeto de su enemistad. Y por eso, Señor, unimos la oración al ayuno y vemos cómo tú derrotas a nuestros enemigos. Tal vez se había levantado un enemigo en contra nuestra, en contra de nuestras familias, en contra de nuestra economía, de nuestro trabajo. Pero hoy entendemos, Señor, que al entrar en esos tiempos de oración y ayuno, tú derrotas a nuestros enemigos. Señor, también oramos por dirección. Oramos que seas tú mismo dirigiendo nuestras vidas, que seas tú mismo a través del ayuno y la oración mostrándonos el camino. No podemos tomar decisiones irresponsables que después, al cabo de los meses o de los años, nosotros tengamos que lamentar, sino que siempre recurrimos a ti. A veces la respuesta, Señor, no ha llegado con la sola oración, pero hoy entendemos que si la unimos al ayuno, nosotros, nuestros oídos espirituales serán aguzados, nuestra voluntad estará dispuesta y podremos entender qué es lo que tú nos quieres decir. Podemos aceptar tu dirección y hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Quiero hacer una oración junto con las personas que hoy nos acompañan por primera vez y por supuesto con todos aquellos que están en esta mañana terminando la sexta charla de su encuentro. Bienvenidos. Quiero que todos juntos oremos. Cierre sus ojos. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que hay cosas en mi vida que están mal. Perdóname, Señor. Declaro que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús, el Hijo de Dios. Señor, hoy abro mi corazón para aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor, que me tomes de tu mano y me ayudes, me enseñes y me guíes en el camino que has trazado para mí. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo me selle y me acompañe todos los días de mi vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Por supuesto, la recomendación de siempre: tome un tiempo para leer la Biblia cada mañana. Yo le sugiero que puedan ser unos 5 capítulos, iniciando desde el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. También saque tiempo para orar. Todos los días estamos orando como iglesia a las 9 de la noche, pero usted puede hacer su oración individual en la mañana. Y tercero, no deje de conectarse a nuestras reuniones dominicales a través de Zoom o Facebook 10:30 de la mañana. En esta mañana preciosa, iniciando, ya el segundo domingo del mes de noviembre, voy a ministrar la Santa Cena, así que quiero darle unos segundos para que usted y su familia se preparen el pan, el vino,
los elementos que hayan destinado en esta mañana y juntos podamos participar de esta celebración. Tomemos unos segundos. La Biblia dice que en el último día, antes de ser crucificado, el Señor participó de una cena, la última cena, con sus discípulos. Y en medio de ella les dijo que tomaran el pan que representaba su cuerpo y que tomaran el vino que representaba su sangre, la sangre del nuevo pacto. Cuando nosotros participamos de la cena, renovamos nuestra relación con el Señor. Renovamos nuestro deseo de serle fiel. Declaramos que nosotros hacemos parte de la iglesia de Cristo y que deseamos seguir en esa posición. Y le decimos al Señor con esto que nosotros hacemos parte de su cuerpo, que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Quiero que por favor tomen el pan, el vino, vamos a orar y vamos a permitir que este tiempo sea un tiempo de restauración y de unidad. Tal vez usted se ha sentido por alguna causa fuera del propósito de Dios, hizo algo, permitió algo, el enemigo lo ha estado acusando, pero quiero decirle que hoy es el día de restauración, que hoy usted pueda sentir como el Espíritu Santo lo vuelve a traer, vuelve a colocarlo bajo la cobertura. Quita todo temor de su vida, quita el dedo acusador del enemigo y hoy el Señor nuevamente establece sobre su vida sus promesas. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que la bendita sangre del Cordero inmolado de Dios nos limpie, nos santifique. Pedimos, Señor, que en esta hora se han quitado los argumentos que había en contra de nuestras vidas, que podamos volver a la comunión espiritual con nuestros hermanos, la iglesia de Jesucristo, y que podamos ver nuevamente cómo tú nos cubres bajo tu manto, bajo tu cobertura, guardas nuestras vidas y restauras la bendición y la paz sobre nosotros. Al participar de la cena nos unimos a ti, declaramos que somos tuyos y que queremos continuar participando de la bendición en obediencia a tu bendita palabra. Señor, santifica estos alimentos, los bendecimos, declaramos que al comerlos viene esa fortaleza espiritual a nuestras vidas. Tú nos levantas y nos alientas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, puede usted participar de la cena. Mientras usted está allí con su familia, también restaurando sus relaciones, este es un buen momento para pedirnos perdón. Estamos buscando restaurar la relación con el Padre, pero también con nuestros semejantes. No se vaya, hay algunos anuncios especiales para toda la iglesia. No se desconecte. Los bendigo a todos. Espero y deseo y oro por una semana llena de bendición, que los cielos se abran sobre sus vidas y que el Señor continúe haciendo maravillas y milagros en tu vida. Dios los bendiga, nos vemos esta semana.